Hola comunidad, ¿qué tal os va? Espero que estéis teniendo una semana tranquila, porque en lo que a echar combustible se refiere, la cosa está que arde. Si has ido a repostar en los últimos días, ya lo habrás notado en la pantalla de la bomba. La aguja del precio no para de subir y lo hace con una velocidad que pocos esperábamos. Dependiendo de dónde vivas, a qué hora vayas y qué gasolinera elijas, la gasolina y el gasóleo han experimentado incrementos de entre 15 y 30 céntimos en apenas 10 días. Una escalada que duele directamente en el bolsillo de las familias, en la logística de las pequeñas y medianas empresas y en el coste final de prácticamente todo lo que compramos. Y no es casualidad ni un ajuste estacional de las comercializadoras. Fijaos bien en la evolución del crudo en los mercados internacionales, justo cuando se intensifican las tensiones en Oriente Próximo, con ataques coordinados a infraestructuras estratégicas y el estrecho de Hormuz sometido a una presión sin precedentes, el petróleo da un salto vertical, y con él, todo lo que depende de su flujo constante, el transporte de mercancías por carretera, el transporte marítimo, la aviación, la generación eléctrica de respaldo, la producción agrícola e inimitable nuestro depósito. Lo que en un principio se presentó como una operación quirúrgica, de esas que los analistas militares auguran que se resuelven en cuestión de horas, está ganando días sobre el calendario. Y cuando un conflicto geopolítico se alarga, los mercados de futuros se ponen nerviosos, los contratos se renegocian con primas de riesgo más altas y el miedo a la escasez empieza a calar, lento pero implacable, en toda la cadena de suministro global. ¿Os suena de algo todo esto? Por supuesto. Recordad lo que ocurrió en 2022 cuando estalló la guerra en Ucrania. En aquel momento, el pánico se apoderó de los mercados, los precios del combustible se dispararon hasta niveles históricos, hubo colas en las gasolineras de media Europa y los gobiernos se vieron obligados a tomar medidas de urgencia que nunca antes se habían contemplado en tiempos de paz. Hoy, aunque el tablero geopolítico ha cambiado de nombre y de coordenadas, las dinámicas económicas son calcadas. Qatar ha advertido públicamente que, si el bloqueo se consolida y los ataques continúan sin tregua, el barril de petróleo podría rozar los $150. Japón, una economía que depende en más del 90% del crudo que atraviesa esa misma ruta marítima, está estudiando seriamente liberar sus reservas estratégicas, una medida que no ha aplicado jamás en su historia contemporánea, aunque en momentos de crisis extrema ha estado a un solo paso de hacerlo. China, por su parte, ha frenado en seco las exportaciones de refinados para blindar su mercado interno, y Corea del Sur, que depende en un 70% de la misma zona, ya ha activado topes de precio y restricciones logísticas para evitar el desabastecimiento. En Europa, y especialmente en España, el impacto es indirecto pero innegable. El petróleo es un mercado único, interconectado y sensible al más mínimo rumor. Si Asia aprieta el cinturón, si los grandes consumidores empiezan a competir por el mismo barril, las ondas de choque llegan hasta aquí con un retraso de días, pero con una fuerza que no se puede ignorar. Ahora bien, ¿qué podemos esperar realmente en las próximas semanas? Vamos a desglosarlo sin alarmismos, pero con los pies firmemente plantados en la realidad. En un escenario optimista, la diplomacia logra enfriar la escalada, el estrecho de Hormuz recupera su flujo habitual y los precios del crudo encuentran un techo, estabilizándose, sí, pero en niveles notablemente más altos que hace un mes. En un escenario de precaución, que es el que muchos analistas ya manejan en sus informes internos, el conflicto se alarga varias semanas, la incertidumbre se mantiene y los gobiernos europeos empiezan a actuar de forma coordinada, liberan reservas estratégicas, ajustan impuestos indirectos y activan mecanismos temporales de contención para evitar que la inflación general se descontrole y golpee aún más a la clase media. Y en un escenario crítico, con un bloqueo prolongado, ataques recurrentes a refinerías y una ruptura parcial de la cadena logística, sí hablaríamos de racionamiento puntual en ciertos productos, precios superando los 2 euros con 10 céntimos por litro de forma sostenida y medidas de emergencia que alterarían profundamente la dinámica económica diaria. No es ciencia ficción, es lo que la historia nos enseña cada vez que la energía se convierte en una pieza clave del ajedrez estratégico. Mientras tanto, ¿qué herramientas concretas existen para amortiguar el golpe antes de que la situación se vuelva insostenible para las familias y para las empresas? Una reducción del IVA, bajando del 21% al 10% en carburantes, supondría un alivio inmediato de unos 15 céntimos por litro. No es una panacea, pero en un contexto de precios elevados, cada décima cuenta, y el margen fiscal lo permite.
Un ajuste del impuesto especial sobre hidrocarburos, con una rebaja selectiva que priorice el transporte esencial y el uso cotidiano, podría ahorrar otros 20 céntimos, especialmente en el gasóleo, que es el que más sufre la volatilidad actual por su peso en la logística y la agricultura. Y está la liberación coordinada de reservas estratégicas. España cuenta con cobertura para 96 días de consumo, repartida entre almacenes gestionados por el Estado y depósitos operados por las compañías petroleras. No es la cifra más alta de Europa, como bien saben los expertos, pero es suficiente para ganar tiempo valioso mientras se negocia una salida política y los mercados recalibran sus expectativas. Mi lectura personal, y os la comparto con total transparencia, es que si los precios se mantienen por encima de 1,90 a 2 euros por litro durante más de 10 a 15 días consecutivos, es altamente probable que veamos una intervención formal en el mercado. No por convicción ideológica, sino por pura necesidad macroeconómica. Una economía que se frena por el coste energético arrastra al empleo, al consumo interno, a la inversión privada y a la confianza de las familias, y eso es algo que ningún gobierno puede permitirse en un contexto de recuperación todavía frágil. Además, hay un factor que a menudo se pasa por alto. Los seguros marítimos y los costes de flete por las rutas alternativas se han multiplicado ya por 4, y ese sobrecoste, tarde o temprano, termina reflejándose en la factura final de la gasolina. El mercado no perdona, y el petróleo, por muy que se hable de transición energética, sigue siendo la sangre que bombea el sistema productivo global. Por cierto, y ya que estamos hablando de movilidad y de decisiones que afectan directamente a nuestra economía doméstica, si estás pensando en cambiar de vehículo pero te frena precisamente la incertidumbre del combustible o el miedo a equivocarte de modelo, en Carbo.es puedes comparar ofertas reales de concesionarios, configurar el coche que mejor se adapte a tu rutina y recibir propuestas sin compromiso. Sin llamada sorpresa, sin presión comercial innecesaria, sin letra pequeña, tú decides cuándo, cómo y bajo qué condiciones avanzar. Infórmate bien, compara con cabeza y ahorra donde realmente importa, porque en tiempos de volatilidad, cada céntimo y cada decisión informada marcan la diferencia entre adaptar tu economía o sufrir sus embates. Amigos, la situación es compleja, pero no es imprevisible si sabemos leer las señales correctas. La historia nos enseña, una y otra vez, que los mercados, por muy volátiles que parezcan, acaban encontrando su equilibrio, que los gobiernos, por lentos que sean sus engranajes burocráticos, reaccionan cuando la presión social y económica se vuelve insostenible, y que tarde o temprano se activan válvulas de escape, aunque sea a un coste fiscal o político elevado. Lo importante ahora es mantener la cabeza fría, estar informados con fuentes contrastadas y no dejarnos llevar por el pánico que a veces alimenta la red. Seguir de cerca cómo evoluciona la diplomacia en Oriente Próximo, qué decisiones toman la Comisión Europea y nuestro Ejecutivo y cómo responden las petroleras a esta nueva realidad de costes logísticos disparados y primas de riesgo récord. Yo seguiré analizando cada movimiento, cada dato oficial, cada comunicado de la Agencia Internacional de la Energía y cada rumor de mercado aquí, en el canal, con el mismo rigor, la misma calma y el mismo compromiso con la verdad que intentamos mantener en cada vídeo. Si este análisis te ha ayudado a entender mejor el panorama, a ver más allá del titular alarmista y a planificar tu economía con criterio, compártelo con alguien a quien también le interese. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Juntos llegaremos a esos 2 millones de personas que quieren entender el mundo de la energía, la movilidad y la economía sin atajos, sin miedo y sin dogmas. Nos vemos en el próximo vídeo, probablemente antes de lo que pensamos, porque esta historia no ha hecho más que escribir sus primeras líneas. Mientras tanto, cuidado en la carretera, llenad con cabeza, mantened la calma y recordad que la información bien entendida es vuestra mejor herramienta. Gracias por estar ahí, familia. Hasta muy pronto.